Vamos a ver ahora cómo la renta de la economía, todo lo que se produce en una economía, pues lo podemos visualizar, lo podemos calcular, los institutos de estadística de hecho lo calculan de tres formas alternativas. Estas tres formas nos representan pues tres momentos del flujo circular de la renta, donde toda la riqueza de la economía pues la podemos identificar como que pasa de unas manos a otras. El PIB es una de las variables, de las variables económicas más importantes. Esas siglas PIB, que las oímos constantemente, significan Producto Interior Bruto. A lo que hacen referencia es a la cantidad de renta, a la cantidad de riqueza que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo de tiempo. Por lo general, el PIB, como tenéis ahí indicado, se calcula, pues es el PIB anual. Puede ser, es el PIB anual y lo más común de lo que se suele hablar más asiduamente es del PIB de un país en un periodo de tiempo. Por tanto, será la cantidad de riqueza, todo el valor de lo que se produce en un país a lo largo de un año, aunque bueno, pues con ciertos matices técnicos que veremos más adelante. Aunque esta es la forma más común del PIB, pues también podremos calcular el PIB para una región, para una determinada ciudad, también podremos calcularlo en un periodo de tiempo pues más corto o más largo. Es la cantidad de riqueza que se genera en una zona en un periodo de tiempo. Para poder obtener toda esa renta, para poder saber cuánto es la riqueza que se ha generado en un periodo de tiempo, cuál es el valor añadido que se ha generado en una sociedad, pues se usan tres vías distintas. Se calcula el PIB por el lado de la demanda, el PIB por el lado de la oferta y el PIB por el lado de las rentas. Estas tres vías son equivalentes, es decir, estamos midiendo el mismo concepto, solo que nos podemos aproximar hasta él de tres formas distintas. Pero lo que medimos es lo mismo, es una única cosa. El PIB por el lado de la demanda, de la oferta y de las rentas no son tres PIBs distintos, son el mismo PIB que podemos calcular de tres formas. Si pensamos en el flujo circular de la renta, toda esa renta, todo lo que se produce en el país en un periodo determinado de tiempo, pues será el gasto de unos agentes y será el ingreso de otros y será el pago de las rentas de otros. Pues esto es lo que vamos a hacer. Una misma cantidad, una misma riqueza vista desde estos tres puntos de vista. Vamos a empezar viendo cómo calculamos el PIB por el lado de la demanda. Cuando hablamos del PIB por el lado de la demanda, lo que estamos pensando es en todo lo que se ha demandado, ¿no? Y con los distintos objetivos con los que se ha demandado. Lo que vamos a hacer es ver toda la riqueza que se ha producido desde el punto de vista del gasto, de en qué se ha gastado toda la riqueza que se ha producido. Todo lo que se ha producido, a dónde ha ido a parar. Lo que vamos, en la forma más clásica que tenemos de estudiar esto, pues el PIB por el lado de la demanda pues va a depender va a ser pues todo lo que han consumido los agentes privados, lo vamos a llamar consumo con C mayúscula, ¿no? Pues todo lo que se produce en un país pues puede terminar siendo consumido por los agentes, puede terminar siendo invertido, pues la inversión es como una especie de, podríamos pensar como un consumo de largo plazo, es decir, lo que consumimos es lo que nos comemos hoy, la inversión es lo que gastamos pues para tenerlo durante un largo periodo de tiempo. En el caso de los hogares, pues por ejemplo, la inversión va a ser la vivienda, el gasto en vivienda que se hace durante un periodo de tiempo. En el caso de las empresas, pues la inversión es pues esa maquinaria que adquieren, esos locales que adquieren. Los bienes que se producen pueden ser o consumidos durante ese periodo de tiempo, o pueden ser invertidos durante ese periodo de tiempo, o pueden ser, digamos, consumidos por el sector público. Puede ser que el sector público sea quien decide el gasto de esos bienes. También podemos tener que de todo lo que se produce en un país, pues parte no es ni consumida en el país, ni invertida en el país, ni consumida por el sector público, ni se gasta del sector público, sino que parte de ese valor que se produce se vende fuera, son las exportaciones. Por tanto, por el lado de la demanda, tenemos que lo que se produce en un país será el consumo, más lo que se invierte, más lo que gasta el sector público, más las exportaciones. Pero claro, dentro de lo que se ha consumido en el país, de lo que se ha invertido y de lo que ha gastado el sector público, parte de esos bienes pueden no haber sido producidos dentro del país, sino haberse traído desde fuera, pueden ser las importaciones. Por tanto, para saber lo que se ha producido en el país, cuando sumamos consumo, inversión, gasto público y exportaciones, tenemos que restar las importaciones. De esta forma, el Producto Interior Bruto por el lado de la demanda va a ser lo que tenéis indicado, el consumo más la inversión más el gasto público, más las exportaciones menos las importaciones, que es el saldo neto exterior. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, como lo tenéis ahí indicado, lo que hacemos es sumar el valor de todo lo que se ha producido en la economía, todo lo que las empresas han producido, o todo eso que se ha llegado a ofrecer en la economía. Lo que hacemos es calcular el valor que ha añadido cada una de las empresas o cada uno de los sectores productivos. Pues podríamos sumar cada uno de los sectores. La forma tradicional en la que esto se visualiza pues es
viendo el valor que añade el sector primario, el valor que añade el sector secundario, el valor que añade el sector terciario. Bueno, ahora esta terminología pues tampoco es que cada vez se usa menos, pero es pues muy visual para entendernos, ¿no? Pues lo que han producido, el valor que ha añadido la agricultura, la minería, el sector primario, el valor que ha añadido el sector secundario, que es la industria, el valor que ha añadido el sector terciario, pues el sector servicios, ¿no? Aunque pues hay muchos matices, porque hay productos primarios que podríamos mezclarlos con secundarios, secundarios que podrían ser mezclados con terciarios, pero bueno, pues los tres grandes sectores, primario, secundario, terciario, que a su vez los podríamos dividir en cada uno de sus subsectores, pues en energía, en agricultura, en ganadería, en pesca, minería, industria pesada, servicios de turismo, servicios financieros, pues cada uno los podríamos ver el valor añadido de cada uno de esos subsectores o de los tres grandes sectores. Cuando calculamos el PIB por el lado de la oferta, lo que vemos es el valor que añade cada una de los sectores productivos. Finalmente, el PIB por el lado de las rentas será la suma de todo ese valor que se genera en el país desde el punto de vista de quién ha recibido esos pagos, quién recibe todo ese valor que se genera, a qué manos va a parar por el uso de los factores productivos que poseen. Pues a grandes rasgos podemos ver que todo lo que se produce en el país se produce pues gracias al uso de trabajo y capital. Y por tanto, todo lo que se produce en el país, todo ese valor que se produce, pues tiene que ir a parar o a las manos del factor trabajo o a las manos de los dueños del factor capital. Todo el valor de lo que se produce tendrá que ser igual a la suma de la remuneración de los asalariados más los pagos al capital. Los pagos al capital lo llamamos excedente bruto de explotación y lo que incluye son los beneficios, los pagos de intereses, pues los alquileres, todos estos pagos que se hacen al capital. Todo el valor que se genera en el país en un periodo de tiempo pues va a pagar a los trabajadores o a pagar al capital. También tenemos ahí un pequeño ajuste. En el excedente bruto de explotación también se suele meter lo que se conoce como renta mixta bruta, que son los pagos de los autónomos. Los autónomos, cuando trabajan, reciben un pago que está mezclado capital y trabajo y no se puede diferenciar mucho. Bueno, aunque sería como una cosa distinta, tanto remuneración de asalariado y el excedente bruto de explotación se suele contabilizar dentro del excedente bruto de explotación. ¿Cómo podemos hallar datos del Producto Interior Bruto? Bueno, pues en la página web del INE tenéis todo lo que publica el INE. También se publican los datos de Producto Interior Bruto en otros sitios. Entramos a INEBase, dentro de INEBase vamos a Economía, Cuentas Económicas, Contabilidad Nacional de España y elegimos la serie contable que queremos utilizar. Si nos vamos al PIB a precios de mercado, podremos obtener el cálculo del PIB tanto por la vía de la demanda, de la oferta o de las rentas. Y veremos que el PIB suma lo mismo, siempre es lo mismo, porque el valor, lo calculemos como lo calculemos, debe ser el mismo. Ahí, por ejemplo, tenéis el Producto Interior Bruto para el año 2013 por el lado de la demanda. Tenemos ahí el gasto en consumo final, formación bruta de explotación, exportaciones e importaciones. Si recordáis, también habíamos hablado del gasto del sector público. En el INE el gasto en consumo final lo tenemos separado en gasto en consumo final de los hogares, que es lo que hemos dicho, lo que hemos llamado consumo, y abajo gasto en consumo final de las administraciones públicas, que es lo que hemos llamado gasto público. Ahí tenéis una partida que si os vais a los valores de la derecha veréis que es muy pequeñita, que es el gasto en consumo final de las ISF, LSH, que son las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, que es el gasto de las ONGs, que es pues una partida pequeña, que no son ni hogares ni administraciones públicas, pero sí que consumen. En la formación bruta de capital, en la inversión que tenéis ahí, pues veis que se separa en dos, en la formación bruta de capital fijo, que es inversión propiamente, y en la variación de existencias. Es lo que producimos para consumo, pero no consumimos, ¿no? Esas variaciones. Y después exportaciones e importaciones, que si sumáis, pues como veréis, las exportaciones se suman y las importaciones se restan. Por el lado de la oferta, pues ahí tenéis lo que nos da el INE. Si os fijáis, el Producto Interior Bruto a precios de mercado, lo tenéis abajo de todo, 1.040.000, estos son 1.049.181 millones, que es lo mismo por el lado de la demanda, por el lado de la oferta. Y si lo veis, está dividido en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, pues el sector primario, industria y construcción, que está separado, pues el sector secundario, y servicios. Después hay que hacer un ajuste de los impuestos para que sea equivalente por el lado del consumo. Por el lado de las rentas, como tenéis ahí indicado, pues esta remuneración de asalariados y el excedente de explotación bruto mezclado con la renta mixta bruta, como os comentaba, y bueno, los ajustes de impuestos. Y como veis, por las tres vías da lo mismo. Es el mismo resultado.